Bueno, pues como ya hemos leído el apartado de los elementos que intervienen dentro de un circuito, los elementos que hay, vamos a hacer un repaso. Hemos dicho que en un circuito teníamos que tener generadores, que son las pilas, ¿vale? Tenemos que tener actuadores, que son las bombillas, también son los zumbadores, que son los timbres y cosas que hagan algún ruido. También tenemos las resistencias y tenemos los motores. ¿Vale? Estos son los cuatro elementos que hemos visto como receptores en un circuito. Generadores las pilas y luego tenemos una serie de elementos que tienen que controlar cuando empieza a funcionar el circuito, cuando lo enciendo, cuando lo apago, cuando se abre la corriente, cuando se cierra, que son los elementos de control y maniobra. Dentro de los elementos de control y maniobra tenemos los interruptores, los pulsadores normalmente abiertos, pulsadores normalmente cerrados y conmutadores. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos elementos por separado. Entonces, vamos a hacer una simulación de un circuito muy sencillo que tiene una pila y una bombilla. Si yo cerrara el circuito, automáticamente la bombilla estaría luciendo siempre. Pero yo no quiero que la bombilla esté luciendo siempre, quiero que luzca cuando yo la enciendo. Para eso voy a poner un elemento de control. En este caso vamos a poner un interruptor. Cuando yo ahora introduzco el interruptor dentro de mi circuito, la bombilla no luce, solamente va a lucir cuando cierre el interruptor. Al cerrar el interruptor, cierro el circuito y los electrones tienen un camino cerrado para poder circular en este montaje que yo acabo de hacer. Si volvemos a abrir el interruptor, automáticamente la bombilla se apaga. El interruptor es uno de los elementos más sencillos de utilizar y tiene dos posiciones, abierto y cerrado. ¿Cómo podemos controlar este circuito sin utilizar el interruptor? Que lo vamos a dejar aquí a un ladito. Bueno, pues otro tipo de elemento de control sería el pulsador normalmente abierto. Lo ponemos y otra vez, de nuevo, la bombilla está apagada. El pulsador normalmente abierto quiere decir que es un pulsador no como el interruptor, que yo hago clic, cierro, clic, abro, sino tengo que estar apretando con el dedo para que él se mantenga pulsado, para que él se mantenga cerrado. En el momento en el que yo suelto, en este caso el ratón, pero un pulsador sería con el dedo, en el momento en el que yo suelto el pulsador, automáticamente este vuelve a su posición inicial, es decir, vuelve a estar abierto. Tengo que estar pulsando para poder encender la bombilla y en el momento en el que suelto, otra vez se vuelve a apagar. Este pulsador, como ya os he dicho, es el normalmente abierto. Tenemos otra opción, le dejamos aquí a un ladito, que sería un pulsador normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Que siempre está cerrado, es decir, siempre mantiene el circuito abierto. Yo no estoy pulsando nada ahora, pero cuando lo pulso, abre el circuito y entonces lo que hace la bombilla es justo lo contrario, se apaga. Cuando suelto, vuelve a su posición inicial. Estos dispositivos tienen un muelle interno que los hace volver a su posición inicial y al volver a su posición inicial vuelve a hacer contacto en esta borna y en esta borna y de nuevo el circuito está cerrado y la bombilla luciendo. Pulso se abre, no pulso y el circuito se cierra y vuelve a estar pulsado. Venga, le dejamos aquí a un ladito y vamos a probar ahora qué pasaría con un conmutador, ¿vale? El conmutador es algo así como un camino que yo debo de elegir. Para poner un conmutador tendría sentido utilizar no una bombilla, sino dos. Yo me voy a colocar dos bombillas, voy a cerrar su camino muy bien, y ahora si me fijo, el camino de los electrones vienen por aquí arriba, llegan hasta aquí y tienen dos caminos para elegir. ¿Qué pasa si eligen el camino de abajo? Que llegan a un punto donde ya no hay ninguna conexión, no pueden seguir caminando. Entonces no les queda más remedio que volver a hacer el camino inverso y venirse por el camino de arriba. Al venirse por el camino de arriba,
resulta que el puente que une sí que está unido. Luego este que hay arriba es el circuito que ellos pueden hacer. ¿Qué pasa cuando yo cambio el conmutador de posición? Clic. Pues automáticamente el camino superior queda interrumpido, ya no hay puente que lo una y el que queda unido es el camino inferior. Vienen por aquí abajo, llegan hasta la bombilla y resulta que aquí sí que tienen un camino para poder continuar y entonces inician su circuito cerrado otra vez. Utilizando una bombilla, solo una bombilla y dos conmutadores podría hacer otro circuito que conocéis todos en vuestras casas, que es el de los pasillos, el que se suele encontrar en los pasillos o en las habitaciones en las que la luz se enciende desde dos puntos distintos. Vamos a hacer alguna modificación. Voy a colocar la bombilla arriba y voy a colocar otro conmutador que su apariencia externa es exactamente igual que la de un interruptor normal y voy a unir sus caminos de esta manera. Bueno, como podéis ver, ahora mismo la luz está funcionando. Este sería el interruptor que yo me encuentro, por ejemplo, al principio del pasillo, ¿vale? Al lado de la puerta de casa. Y este sería el interruptor que yo me encuentro al final del pasillo, que estaría, por ejemplo, en las habitaciones. ¿Qué pasa cuando yo estoy en la puerta de casa y quiero apagar esta luz del pasillo? Pues yo, clic, toco el interruptor y automáticamente la bombilla se apaga. Pero resulta que otra persona está en la parte final del pasillo y quiere volver a encender la luz. Y entonces hace clic en el otro interruptor y automáticamente se enciende. Podríamos estar jugando cada uno en un lado del pasillo a encender y apagar. Y simplemente cambiando el conmutador de posición, cualquiera de los dos conmutadores de posición, automáticamente la posición en la bombilla, entra en la posición contraria en la que se encuentre. Está encendido, toco este, se apaga. Está encendido, toco este, se apaga. Está apagada, toco esta, se enciende. Está apagada, toco el segundo, se enciende. Con estos 4 elementos, el pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado, interruptor y conmutador, podemos organizar o podemos decidir cómo va a ser el funcionamiento de mis circuitos, de cualquiera de mis circuitos. Justo después de este vídeo tenéis 3 circuitos para que vosotros practiquéis lo que os he contado aquí.